Hace un par de semanas estaba leyendo un artículo en un blog y en ese artículo se hablaba acerca de Benjamin Franklin y de su vida y de su productividad. Y básicamente lo que exaltaba el artículo era cómo él se había determinado a vivir una vida de excelencia. Y en esa vida de excelencia, él había trazado 13 virtudes, 13 puntos cardinales que él iba a seguir como persona para poder vivir esa vida de excelencia. Así que cuando comencé a leer esos 13 puntos, me llamó mucho la atención. Vi mucha gracia común y muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el número 1, la virtud número 1 es la templanza o el dominio propio. Y él le añadía una breve definición o algo concreto para que él mismo entendiera a qué se refería con templanza. Y fíjense lo que él dice. Templanza, no comas hasta sentirte harto, no bebas hasta la ebriedad. Esa era una regla personal de él. La segunda, silencio. Oigan qué interesante esta, silencio. No hables más que aquello que pudiera beneficiar a otros o a ti mismo. Evita las conversaciones triviales. La número 8, justicia. No perjudiques a nadie ni haciéndole daño ni omitiendo lo que es tu deber. Y casi todas eran así, pero la 13 me llamó mucho la atención. Decía, humildad. Imita a Jesús y a Sócrates. Así que cuando yo lo leí, como buen cristiano, por un lado me alegré de que apareciera Jesús. Yo decía, ¡ah, Jesús! Pero al mismo tiempo me entristeció que apareció al lado de Sócrates. Y no es porque yo tenga nada en contra de Sócrates, ni se saque nada bueno de Sócrates, yo creo que sí. El punto es que en eso uno puede asumir que Franklin tenía a Jesús y a Sócrates en el mismo nivel. Y de hecho, es curioso que Franklin haya mencionado la humildad. Porque es verdad, yo creo que Jesús es el mayor ejemplo de humildad. Si nosotros consideramos que Él es Dios y que tomó forma de hombre, forma de siervo y se encarnó, ese es el mayor acto de humildad que ha sucedido jamás de este lado de la historia. Sin embargo, si yo solamente considero, como en el caso de Franklin, que Jesús era un buen maestro o un mero buen hombre y maestro, realmente Jesús no fue muy humilde. Hay ciertos dichos de Jesús y actitudes de Jesús que rayan en la arrogancia y en la presunción. Hoy nosotros vamos a ver uno de esos eventos, una de esas escenas que narran los evangelistas, en la que si uno lo lee bien, tiene que tomar una decisión en cuanto a Jesús. ¿Le cree y se rinde ante Él o lo desecha? Porque lo que dice es muy serio. ¿De acuerdo? Así que pensando en eso, vamos a Lucas capítulo 7, versículo 36. Versículo 36. Déjenme ponerle algo de contexto para que ustedes sepan qué ha estado sucediendo en el Evangelio de Lucas. Lucas ha comenzado a hablar a partir del capítulo 4 del inicio del ministerio de Jesús y desde el mismo inicio Jesús comienza a causar controversia. Ya sea por lo que Él dice, por lo que Él predica, por lo que dice de sí mismo o por lo que Él hace. Y la gente se polariza con Jesús o se asombra, se admira o lo detesta y lo desprecia. Así que Lucas comienza a desarrollar a Jesús, lo que pasaba con Jesús y su ministerio. En especial la controversia con los fariseos. Si usted ha venido un par de veces en la mañana y ha escuchado la serie de Marcos, hemos hablado bastante de los fariseos. Yo no tengo que explicarle mucho acerca de los fariseos y Jesús. Entonces, fíjense esto. La tensión desde el capítulo 4 hasta el capítulo 7 va subiendo entre Jesús y los fariseos. Va subiendo constantemente. A tal punto, en versículos anteriores, desde el versículo 31 del capítulo 7, Jesús mismo acusa a los fariseos de ser unos inconsistentes. No vamos a entrar en detalles de qué se trataba su inconsistencia, pero Él los critica públicamente. Y al final en el versículo 34, fíjense lo que dice Jesús que decían de Él.
ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Esa era la fama que tenía Jesús. Era un amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. No es un maestro confiable. Es alguien que se sienta con cualquiera. Era la imagen que tenían los fariseos de él. Así que ese es el contexto. Eso lo dice en el versículo 34. Ahora miren qué pasa en el versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Miren qué extraño. En medio de tanta tensión aparece un fariseo que dice que le pide. Y en el original la idea es le ruega. Insistentemente le dice, Señor, ven a casa. Ven que te voy a preparar una comida, ven a casa. Y uno en ese momento, si no ha leído todo el pasaje, pudiera decir, hay esperanza. Un fariseo que quiere hacerle caso a Jesús. Sin embargo, cuando nosotros leamos el resto del pasaje, nos vamos a dar cuenta que en el mejor de los casos, este fariseo, que luego sale llamado Simón, en el mejor de los casos lo que tenía curiosidad con Jesús. Curiosidad con Jesús. En el capítulo 7, versículo 16, se dice que la gente comenzó a decir que Jesús era un gran profeta enviado por Dios, porque nada más y nada menos Jesús frustró un entierro. Y cuando me refiero a que frustró un entierro, era que llevaban a un joven que había muerto y Jesús, al ver la tristeza de su madre, se paró y le dijo, espérense un momento. Al joven se le acercó y como si estuviera durmiendo le dijo, muchacho, levántate. Y el muchacho despertó, resucitó. Entonces la gente comenzó a asombrarse y a decir, este hombre tiene que ser profeta. Y su fama comenzó a divulgarse. Así que posiblemente este fariseo simplemente invitó a Jesús porque es una celebridad. Vamos a oír qué él tiene que decir. Ese es en el mejor de los casos. Sin embargo, yo creo que él tenía una intención peor. No era solamente curiosidad. Por lo que nosotros leemos en el pasaje, este Simón tenía malas intenciones con Jesús. Tenía la intención de deshonrarlo, tenía la intención de hacerlo quedar mal. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque más adelante en el pasaje se nos dice que Simón no tuvo ni una pizca de hospitalidad hacia Jesús. No hizo el ABC de la hospitalidad hacia Jesús cuando Jesús llegó. En aquel entonces la hospitalidad se trataba de lo siguiente. Yo sé que esto va a sonar raro porque es muy diferente a nuestra cultura, pero habían 3 pasos esenciales en la hospitalidad de aquel tiempo. ¿De acuerdo? En aquel tiempo el primer paso era un beso. Usted llegaba a la casa y la persona, el anfitrión, iba y le daba un beso. Y la idea con esto es, te estoy recibiendo, tú eres bienvenido. Pues Simón no le dio beso a Jesús. Pero además de eso, se lavaba los pies. El dueño de la casa enviaba a uno de los siervos a que lavara los pies de Jesús, a los pies de sus invitados. Recuérdense que en aquel entonces las personas andaban con calzados abiertos, las calles eran polvorientas y era muy incómodo tener polvo en los pies. Así que como un gesto de yo quiero ponerte cómodo, yo te quiero agradar, le lavaban los pies. Pues Simón tampoco lavó los pies de Jesús. O mandó a alguien a lavar los pies de Jesús. Y el tercero, el más raro de todos para nosotros, es la costumbre de echar aceite, posiblemente aceite de oliva, fresco y barato, era un aceite barato, en la cabeza del invitado. Advertencia, niños, no hagan eso. Uno de mis hijos lo probó con el otro una vez y fue horrible. Así que niños, no intenten cómo se ve el aceite de cocinar en la cabeza de otro. Pero para ellos era parte de la costumbre. Muchos comentaristas dicen que aparentemente era para refrescar a la persona. Déjenme tratárselo de poner en nuestra cultura. Imagínense que alguien ha sido insistente invitándolo a una tarde para compartir con unos amigos. Yo quiero compartir contigo, ven. Y cuando usted llega, hacen una ronda de sillas
e intencionalmente a usted no le ponen una silla, usted se quedó parado. Y después mandan a hacer café y le traen tazas para todos, menos para usted. Y usted se queda parado y sin café. Ya usted sabe que usted no es bienvenido. Pues eso fue lo que hizo Simón con Jesús. Así que en el contexto de pleitos y conflicto entre Jesús y los fariseos, y llegamos a una casa donde evidentemente el dueño de la casa no ha tenido la menor cortesía con Jesús, el clima se pone tenso seguramente. Y los amigos de Simón están esperando cuándo va a ser el pleito. ¿Cómo va a ser la contienda? Pero en eso sucede algo totalmente inesperado. Miren el versículo 37. He aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado en la mesa del fariseo, trajo un frasco de perfume de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con perfume. Fíjense aquí el contraste. Simón el fariseo no tiene la menor cortesía con Jesús. Y hay una mujer del cual nosotros no sabemos su nombre, era prácticamente anónima. Lo único que nosotros conocemos de ella era su mala reputación. Es lo único que sabemos de ella, su mala reputación. Algunos comentaristas sugieren que posiblemente era una mujer de la calle, una prostituta. Y esta mujer, cuando se entera de que Jesús está en la casa del fariseo, planifica y busca un frasco de perfume y se mete en la casa. Escuchen, había un sitio muy, muy peligroso para cualquier mujer de este tipo, y era la casa de un fariseo. Eso era un sitio hostil para ella. Sin embargo, esta mujer aparentemente ni siquiera pensó de quién era la casa. Ella dijo, Jesús está allá, vamos. Un detalle que puede ser que ustedes se pierdan, cuando Jesús estaba sentado a la mesa, recuérdense que las mesas no eran como hoy día. No era un tope alto en el que ustedes se sentaban en una silla y comían. Era una mesa que posiblemente le daba como por las rodillas y usted se sentaba en el piso, no sentado en indio, sino con los pies hacia atrás. Por eso dice que cuando esta mujer llegó y se encontró con Jesús, de inmediato cayó a sus pies. Y dice que comenzó a llorar, a limpiar los pies de Jesús con sus lágrimas. La palabra que aparece ahí es estaba lloviendo de sus ojos. Piensen en esto. Polvo. ¿Cuánta agua ustedes necesitan para quitar polvo? Bueno, ella lo estaba produciendo de sus ojos. Lo estaba produciendo con sus ojos, lo suficiente para limpiar los pies de Jesús. Y en ese momento ella se suelta su cabello. De nuevo, para nosotros no es nada, para nosotros el cabello largo es la gloria de una mujer. Pero en aquel entonces era su vergüenza. Una mujer no se soltaba el cabello públicamente, era algo muy personal. Incluso leí algunos comentaristas que decían que eso podía ser una carta de repudio. Que un marido viera que a su mujer se le soltó el cabello, le daban carta de divorcio por eso. Así que esta mujer no tiene que ver, suelta su cabello y comienza a secar los pies de Jesús. Piensen esto, mujeres, hombres, nosotros no nos podemos relacionar con esto. Su cabello, los pies de Jesús, para secarlos. Y en eso comienza a besarlo. Y la idea es besar intensa y consistentemente. No era simplemente... La idea es que ella estaba con los pies de Jesús. Y además de eso hizo lo más raro de todo. Tomó un frasco de perfume, lo rompió y lo echó en sus pies. En aquella época el perfume se usaba para la cabeza, se echaba en la cabeza, no en los pies.
Y no se usaba perfume, se usaba aceite, porque el perfume era sumamente costoso. Nosotros no sabemos cuánto costaba este perfume, pero por otras narraciones en los evangelios, nosotros podemos asumir que posiblemente este perfume rondaba los 300 denarios. 300 denarios era el sueldo de un año de un obrero. Era un seguro que usaban las mujeres. Era como si fuera un seguro económico o de vida de las mujeres. Si se quedaban sin marido o sin alguien que le ayudaba, usaban ese perfume para poder vivir un año. Y esa mujer lo rompió y lo echó en los pies de Jesús. En los pies de Jesús. ¿Y saben qué pasó? Miren cómo reaccionó Simón. La respuesta natural de Simón, lo que se debió haber levantado naturalmente en Simón es, ¿por qué? ¿Por qué tanta intensidad? ¿Por qué tanta devoción? ¿Por qué tanta emoción? ¿Por qué tanto desperdicio en los pies? ¿Qué relación había entre esta mujer y Jesús? ¿Por qué esta unidad? ¿Qué historia tienen ellos dos? Esas eran las preguntas adecuadas para la ocasión. Sin embargo, por la soberbia de Simón y la animadversión de Simón hacia Jesús y hacia las mujeres de esta clase, miren lo que piensa Simón. Versículo 39. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es esta que le está tocando, que es una pecadora. Eso él lo piensa para sí. Yo me imagino el susto que Simón se dio cuando Jesús de inmediato le contestó. Y Jesús le contesta, versículo 40, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Yo me imagino que en ese momento en el que él está pensando mal de alguien y de repente ese alguien dice, mira, te tengo una pregunta. Di, maestro, di. ¿Cuál es tu pregunta? Y Jesús aquí hace una historia que le va a ayudar a entender a ustedes, a mí y a Simón, ¿por qué esto? ¿Por qué esta actitud de Simón y por qué la actitud de esta mujer que solamente sabemos que era pecadora? Fíjense lo que hace. Jesús hace una historia muy, muy sencilla de entender. Versículo 41. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. Pregunta Simón, ¿cuál de ellos entonces le amará más? ¿Cuál de ellos sentirá más afecto, gratitud, empatía hacia este prestamista? ¿Quién tú crees? Y Simón posiblemente estaba esperando una pregunta más difícil de teología. Sin embargo, era fácil. Miren lo que dice en el versículo 43. Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Ahora fíjense esto. Simón entendió muy bien la ilustración. Simón lo vio muy fácil, está muy claro. Si una persona te ha perdonado mucho, tú vas a estar muy agradecido. Pero Simón no logró conectar eso con lo que estaba pasando en su casa. Simón no logró conectar eso con lo que estaba pasando en su casa. Y Jesús es que se lo hace ver. Le dice, ok, ya llegaste a la respuesta correcta. Déjame enseñarte algo, Simón. ¿Ves a esta mujer? Y ahora le hace un recuento de lo que ha pasado. Yo se lo voy a leer. Y le da una explicación. Le dice, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis cabellos. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual,
Aquí viene la explicación. Esos fueron los eventos. Ahora, Simón, déjame explicarte qué hay detrás de eso. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Lo primero que yo quiero apuntar, a lo primero que yo quiero señalar es esto. Puede ser que cuando ustedes estaban pensando en la mujer mientras yo se la describía, ustedes estaban pensando en una mujer que estaba llorando con desesperanza. Estaba llorando como buscando algo. Estaba llorando, suplicando como quien suplica por su vida. Estaba llorando con vergüenza. ¿Saben qué? Ella no estaba llorando de vergüenza. Ella estaba llorando de gratitud. Ella no estaba buscando el favor de Jesús. Ella estaba reaccionando al favor de Jesús. Eso es lo que quiere enseñar esa parábola y es lo que explica Jesús más adelante cuando Él dice, a ella se le ha perdonado mucho. Por eso ama mucho. Déjenme hacerle una aclaración aquí. En el versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Una aclaración importante. Cuidado como leen. Porque como está estructurada la oración, puede dar el sentido de que ella fue muy perdonada porque amó mucho. Pero eso no tiene sentido interpretarlo así. No tiene sentido interpretarlo así porque no cuadra con la analogía, no cuadra con la parábola que Jesús contó. Recuérdense que quien más ama es el que más se le perdonó. Primero vino el perdón y luego vino el amor. Siguiente, no cuadra con el resto del versículo. Miren cómo dice que a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué viene primero? El perdón y luego viene el amor. Así que una mejor forma de entender esa primera parte del versículo es, yo te digo que a ella se le ha perdonado mucho porque mira cómo ha amado mucho. Así que, ¿cuál es la razón de que Simón fuera tan arrogante, distante y apático con Jesús y esta mujer fuera totalmente apasionada, se metiera en territorio hostil, no le importara su vergüenza, tuviera un intenso afecto con él y hiciera un gran desperdicio económico? La diferencia es la conciencia de lo que le debían a Jesús y cómo habían sido perdonados. Fíjense la parábola, versículo 41. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Jesús usaba el lenguaje de las deudas para referirse a pecados. A veces en vez de usar pecado, usaba deuda. De hecho, en Mateo 6, cuando Él enseña a orar, dice algo como, cuando ustedes estén orando, oren así. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Y luego en Lucas 11, cuando se trata del mismo pasaje, Lucas pone, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. En Mateo 18, Jesús contando acerca de nuestra disposición a perdonar a otros, porque Dios nos ha perdonado mucho, Él de nuevo pone el lenguaje de la deuda. Habla de un señor al que alguien le debía una millonada y Él la perdonó. Pero luego este siervo no quiso perdonar a otro consiervo que le debía poquísimo. Pero ¿qué quiero hacer con esto? Simplemente para que ustedes entiendan algo. Cuando Él está hablando de deuda, Él está apuntando hacia pecado. Él está apuntando hacia pecado. Y aquí es donde entra lo extraño. Lo que yo espero que ustedes consideren y determinen cómo van a tratar a Jesús. Jesús siempre hablaba de deuda de Dios, de los humanos con Dios el Padre. Él hablaba siempre en ese sentido. Los humanos están en deuda. Tienen una cuenta por cobrar con Dios el Padre. Sin embargo, en esta historia, ¿saben qué?
Jesús es el prestamista. Jesús está diciendo, a mí es a quien me cogen. Yo soy el que tengo la cuenta por cobrar cuando pecan. Yo soy el que tengo la cuenta por cobrar cuando pecan. Escuchen esto. Nosotros vemos a través de las Escrituras que siempre que usted peca contra otro, siempre peca contra Dios porque ha violado una ley de Dios. Pero hay muchas veces que usted peca contra Dios, entra en deuda con Dios y no ha pecado contra otro. Es algo interno, es algo del corazón. Así que imagínense el tamaño de la deuda que nosotros tenemos con Dios. Pero miren lo que hace Jesús. No entiendan mal esta parábola. Jesús no está diciendo aquí que esta mujer tenía una deuda mucho más grande que Simón. Él no está aplaudiendo a esta mujer porque tiene una deuda más grande que Simón. Jesús no está diciendo aquí, óyeme, tú sabes que a final de cuentas es bueno tener muchos pecados porque luego tú vas a amar mucho. Porque si tú tienes pocos pecados que perdonar, tú vas a amar poco. Así que peca mucho para que luego puedas amar mucho. No es eso lo que está tratando Jesús aquí. Tampoco podemos asumir que Jesús pensaba que Simón había sido perdonado. Todo el punto de esta parábola es uno. Es mostrar cómo los dos estaban quebrados. Ese es el punto de esta parábola. Ninguno de los dos podía pagar. Pero para uno era más claro que para el otro. Y en la medida que yo veo claramente mi deuda, entonces en esa medida yo veo mi compromiso con esa persona. Y si esa persona decide perdonarme, entonces yo digo, wow. Pero fíjense, las dos personas tienen exactamente el mismo problema. No podían pagar. Y en aquel entonces usted caía en un calabozo hasta que pudiera pagar. ¿Qué pasaba con ese que debía 200 denarios? Su posibilidad de pagar él la veía lejos. El que tenía menos decía, bueno, no está tan mal como el otro. Yo estoy mejor que el otro. Yo tengo más esperanza que el otro. Pero no, porque no podía pagarla. Como quiera iba a estar en el mismo calabozo. Fíjense esto. Fíjense esto, mis amigos y mis hermanos. Jesús aquí está tomando una posición que no le corresponde a ningún hombre. Y es decir, cuando tú pecas contra otros, tú me debes a mí. Traten de pensar esto. Imagínense que alguien los ha dañado increíblemente. Ha usado su nombre para hablar mentiras y ha dañado su reputación completamente. Y usted, yo y esa persona nos encontramos. Y hablando acerca del conflicto, usted está molesto con el abuso de esta persona. Y yo le digo a este amigo suyo que ha abusado de ti, yo le digo, mira, no te preocupes, él no te ha perdonado, pero yo te perdono. Yo no te hice nada a ti. Yo no tengo por qué perdonarlo a él. El único que tiene que perdonar es a quien él ha ofendido. Lo que Jesús está diciendo es, con cada pecado ofenden al que ofendieron y me ofenden a mí. Y cuando él le dice más adelante a esta mujer, tus pecados te son perdonados. Todos los que estaban ahí entendieron claramente a lo que se refería Jesús. Miren en el versículo 48 y 49. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Eso era una atribución solamente de Dios. Jesús en esta parábola está diciendo, yo soy Dios y tomo atribuciones que solamente Dios puede tomarse. Ahora, Simón, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre ella y tú? Que ella lo vio clarísimo.
Ella sabe quién yo soy y ella sabe que que ella ha pecado contra mí y que yo tengo la autoridad de decirle tus pecados te son perdonados. Y tú no has entendido eso. De hecho, tú dudas de incluso si yo soy un profeta. ¿Cuánto más si yo te digo que soy Dios? Así que fíjense esto. Nuestro trato con Jesús en mucho tiene que ver con nosotros entender si le debemos a Él o no, o cuánto le debemos. Y yo te hago esa pregunta hoy, mi amigo. ¿Cuánto tú le debes a Jesús? ¿Cuánto tú le debes a Jesús? Nosotros vivimos en una época rara. Puede ser que algunos de ustedes digan, yo no siento que le debo nada. Yo no me siento presionado por el día de pago. De hecho, no es que yo lo amo, pero Él no me cae mal. Déjame ponerte eso de esta manera. Yo entiendo que en esta época es difícil sentirse comprometido con Jesús, sentirse en deuda con Jesús. Primero porque en nuestra época, en nuestra sociedad, que prácticamente no se habla de pecado. Prácticamente no se menciona la palabra pecado, solamente cuando pasa una atrocidad o cuando quieren molestar a los cristianos. Pero además de eso, el sentido de culpa, la deuda, es interesante cómo Jesús habla de una deuda, porque precisamente la culpa es esa la sensación que uno tiene. Estoy en deuda con alguien, le fallé a alguien, rompí un principio moral. Esto tiene que arreglarse, esto tiene que pagarse. Jesús usa la deuda para decir, ustedes son culpables. Y hoy día en nuestra sociedad casi no se habla de culpa. De hecho, la psicología se ha encargado de hacer lucir a la culpa mala. Por un lado, es un invento ingenioso de la evolución para restringirnos a nosotros de maltratarnos. Pero es solamente un invento, no es algo real. No es que hay un estándar real de por qué yo debo de tratar a los otros bien y debo de tratar a otros con justicia. No, no lo hay. Si partimos del naturalismo, no lo hay. No hay base moral para saber eso, determinar qué está bien y qué está mal. Así que ellos dicen, la evolución se lo inventó. Simplemente para ayudarnos a preservarnos en la sociedad y a retenernos de hacernos cosas muy malas. Pero por el otro lado, cuando alguien siente culpa, entonces tratan de echársela al otro. No es tu culpa, no es tu culpa. Fueron tus padres como te trataron. No es tu culpa, son tus hijos como te tratan. No es tu culpa, es tu jefe. No eres tú el que está haciendo lo malo, es otro que lo está haciendo malo. Y yo me imagino que cuando ese otro va a donde su psicólogo, el otro psicólogo le echará la culpa al otro y tendrán que ponerse de acuerdo de quién tiene la culpa. Pero fíjense esto, no hay culpa, es un invento. Y cuando tú la sientes, la culpa la tiene otro. Y cuando tú no le puedes echar la culpa a otro, entonces hay un movimiento nuevo que es de autocompasión. Sé más bueno contigo mismo. En una cultura así es difícil sentir culpa. En una cultura en la que lo que tú deseas y lo que tú sientes simplemente es tu derecho y tú solamente estás concentrado en tus privilegios y no en tus responsabilidades, entonces es difícil pensar que yo estoy en deuda con alguien. Si esa es tu condición, yo te pido algo. Lee la Biblia. Yo te pido que tú uses ese instinto natural que Dios puso en nosotros de la conciencia, cómo naturalmente tu corazón funciona y te dice que hay algo bueno, que hay algo malo. Yo no estoy diciendo que tú sabes lo que está bien y lo que está mal, pero tú sabes que hay algo que está bien, algo que está mal, algo que es justo, algo que es injusto. Y es totalmente injusto cuando a los malos le va bien y cuando a los buenos le va mal. Eso es injusto, eso naturalmente sale de tu corazón. Entonces yo te pido que uses ese instinto natural que yo creo que Dios te puso según Romanos 2.
que tú lo uses como un recuerdo de que no es un invento evolutivo, sino que lo puso tu creador en tu corazón para un día Él pedirte cuentas. Y tú comiences a considerar qué dice el creador que está bien y que está mal. Porque tú no sabes, ni yo sabemos por naturaleza lo que está bien y lo que está mal. Necesitamos ir a los términos de Dios. Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios. Y no me malentiendan, yo no estoy diciendo que ustedes van a ir a negociar con Dios. Ponerse de acuerdo con Dios es decir, Dios, ¿qué tú dices? Y al final decir, de acuerdo. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. Pero si hay otra persona aquí que sí entiende de culpa, que sí puede percibir esa carga de deuda en su corazón, que puede incluso sentir vergüenza, yo te quiero pedir que tú consideres a Jesucristo. Cuando yo estaba comenzando a pensar sobre este sermón y el énfasis en la deuda, en un momento pensé que un buen título sería Jesús, nuestro bondadoso prestamista. Pero después dije, no, los prestamistas no pueden ser buenos, así que no voy a usar ese título. Pero fíjense lo que pasa en la historia de Jesús. ¿Cuál fue la razón por la cual Jesús perdonó a estos dos deudores? Fue gracia. Perdonó generosamente. Tuvo un acto de caridad hacia los dos. No había nada en ninguno de esos dos personajes. Solamente caridad, solamente compasión, solamente misericordia, solamente deseo de hacer bien. Yo quiero que tú recuerdes eso. Si tú estás experimentando culpa, si tú estás experimentando vergüenza, si tú no te puedes, si tú has considerado que delante de Dios, delante de Jesús, tú estás mal, entonces recuerda la gracia. Y Jesús aquí no explica del todo el método de cómo Él perdona. Él simplemente dice, se le perdonó la deuda. Para nosotros puede ser incluso que el asunto no era tan serio. Si Él simplemente dijo, no, mira, está bien, ya tú no me debes. Entonces uno se va sospechoso y dice, pues no era tan serio el asunto. Sí, lo que pasa es que hasta ese momento todavía no se había revelado cómo era que Jesús iba a pagar esa deuda. Más adelante nosotros vemos en la cruz cómo fue que Él pagó esa deuda. Fíjense lo que dice Colosenses 2, versículo 13 al 14. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonando todos los delitos, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y quitándolo de en medio lo clavó en la cruz. ¿Tú sabes cómo Jesús perdonó tu deuda o está dispuesto a perdonar tu deuda? ¿Cuál es el método? La cruz. En la cruz no fue el sitio donde Jesús se olvidó de los pecados. En la cruz es el sitio donde Jesús pagó los pecados. La cruz no es el sitio donde Jesús dijo, ok, ya vamos a olvidarnos de esta deuda. En la cruz fue donde Él la canceló porque Él lo pagó todo. Porque lo justo era que el pecado recibiera castigo. Y Cristo en ese momento dijo, yo estoy dispuesto a llevarlo. A todos los que yo he perdonado, a todos los que yo le dije en los recuentos de los evangelios, vete, tus pecados te son perdonados. No tenían idea de lo que iba a pasar luego. No tenían idea cómo ese perdón iba a ser luego sellado. Y era por la sangre de Cristo. Efesios 1:7, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Puede ser que tú pienses, todo lo pagó, todo.
o a mí, tú no sabes qué yo he hecho. En 2 de Corintios 5, dice, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Tú quieres saber lo que significa ese pasaje visto de una forma concreta? Lo que quiere decir ese pasaje es que mientras Jesús estaba en la cruz, Jesús fue tratado como el pecador merecía. Mientras Jesús estaba suspendido entre la tierra y el cielo, colgado de esa cruz, Dios lo estaba tratando a él como un vulgar pecador. Él estaba sufriendo lo que el envidioso, avaro, codicioso debería sufrir. Él estaba siendo tratado como aquel que persigue sus deseos hasta las últimas consecuencias, aun cuando eso significa matar al bebé que lleva en su barriga porque no quiero arruinar mis planes. Escucha esto. Si aquí alguien se ha practicado un aborto, Jesús hizo lo suficiente, hizo lo necesario para que tú no tengas esa cuenta pendiente. Jesús fue tratado como aquel que es chismoso, que habla, que usa sus palabras como un martillo para herir, para dañar, para hacer que otro quede mal y él quede bien. Él sufrió lo que los criticones merecen sufrir, los que su hablar es sensual, lleno de malas palabras y vulgaridades. Él sufrió eso en la cruz. Eso es lo que significa que Él fue hecho pecado. Él sufrió lo que los que se centran en sus deseos, en sus placeres, en la lujuria, los que terminan adulterando, los que persiguen deseos homosexuales. Él sufrió lo que ellos merecen. Él sufrió lo que los hechiceros, pastores engañadores, hipócritas deberían sufrir. Aquellos que usan la piedad simplemente como una apariencia y diseñan su vida para que todo el mundo piense que están bien y simplemente lo usan como una forma de manipular y tener poder. Él murió para que ellos fueran perdonados. Él murió para que aquellos que dependen de drogas, dependen de pornografía, dependen de alcohol, dependen de 1001 cosas que no son Dios, sean perdonados. Si alguno de ustedes se va de aquí con la idea de ahí están los evangélicos siempre tratando de echar culpas y hacer que uno se sienta mal y que uno se sienta avergonzado y le baja el autoestima a cualquiera. No, mi amigo, el evangelio no se trata de echar culpas, el evangelio no se trata de vergüenza, el evangelio se trata de la solución a tu culpa y de la solución a tu vergüenza. Pero hay que comenzar por ahí. Oh, mis hermanos, a veces nosotros predicamos el evangelio, podemos tratar el evangelio como si Jesús fuera un dependiente de estas tiendas a las que usted llega y de inmediato sale un dependiente muy amable y le dice, ¿le podemos servir en algo? Y usted le dice, sí, ando buscando propósito. Nosotros tenemos propósito. Ando buscando compañía, un amigo. Cristo es el mejor amigo, tú lo necesitas, ven donde Él. Yo te lo puedo conseguir. No, necesito ayuda para un serio problema que tengo en mi matrimonio. También tenemos de eso. Yo te puedo ayudar, dice Jesús. Jesús no es eso. Jesús es Señor.
Jesús es el Señor de la creación y por haber sido levantado de los muertos, Dios ha determinado que Él venga un día de nuevo y que juzgue, llame a cuentas. Llame a cuentas. Y Él va a sacar todas sus cuentas por cobrar, sea que tú estés de acuerdo con Él o no. Sea que tú sientas que le debes o no. Y el Evangelio se trata de decir que todos aquellos que le creen a Él, creen lo que Él dice acerca de mí y creen que Él estuvo dispuesto a morir por mí, están pagos. Por eso Jesús le dice a esta mujer en el versículo 50, tu fe te ha salvado, vete en paz. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Fíjense qué interesante, Él no le dijo tus actos de sacrificios te han salvado, vete en paz. Él no le dijo tu amor te ha salvado, vete en paz. Tu generosidad te ha salvado, vete en paz. No. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Tú no necesitabas hacer nada de esto. Nada de esto. Mi perdón es tan abundante que sin haber hecho nada de esto, tú podías ya ser perdonada. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Oh, mis hermanos, ¿cuánto tú le debes a Jesús? Si tú has confiado a Jesús, si tú crees lo que dice Jesús acerca de Él, si tú crees de la obra de Él en la cruz, ¿tú sabes cuánto tú le debes? Nada. Que no sea amor, gratitud, pasión, entrega, compromiso, una vida humilde delante de Él. Oh, mis hermanos, puede ser que alguno de ustedes estén pasando por una temporada en la que ya no siente eso. No se pueden identificar con esa mujer. Más bien se identifican un poco con Simón. Están distantes de Jesús. Vienen a la iglesia y es más como por curiosidad. Son corteses con Jesús. Pero no están dispuestos a pasar vergüenza por Jesús. No están dispuestos a derrochar dinero por Jesús. No están dispuestos a mostrar sus afectos intensamente por Jesús. Hermano, tú no necesitas una lección nueva. Tú no necesitas un nuevo conocimiento. ¿Tú sabes lo que tú necesitas? Recordar tu deuda. Pero cuidado. No es ponerme a recordar mi vida pasada y mis pecados. Si tú solamente recuerdas tus pecados, si tú solamente te centras en cuántas veces tú has fallado, si tú solamente te centras en lo inconstante que tú has sido durante toda tu vida cristiana, ¿tú sabes lo que va a pasar? Depresión, vergüenza. Tú vas a salir huyendo de Jesús. ¿Tú sabes lo que hace que tú ames a Jesús? Recordar todos tus pecados perdonados. Mis hermanos, seamos diligentes recordando nuestros pecados perdonados. Recordando que ahora en Jesús yo puedo estar en paz con Dios. No por lo que ahora hago, dejo de hacer, me invento nuevo. Es por lo que ya Jesús logró en la cruz. Mis hermanos, no seamos apáticos hacia Jesús. No seamos indiferentes hacia Jesús. No estemos poniéndole límites a Jesús, diciendo, ¿qué es lo necesario? ¿Cómo viven los cristianos? Entonces eso es lo que yo hago. Y no me forcen mucho porque luego saco la tarjetita de legalismo.
esta mujer se inventó un método totalmente novedoso de cómo adorar a Jesús. Nadie lo había hecho así jamás. Y fue movida por amor. ¿Saben qué? Inventen por Jesús. Hagan cosas nuevas en su adoración por Jesús, obviamente regulado por su palabra, pero a lo que me refiero es busquemos nuevas formas de mostrar nuestro afecto a Jesús. Entremos a sitios hostiles donde Jesús es tratado mal, entremos ahí y mostremos nuestros afectos por Jesús. Hablemos clara y valientemente por Jesús, pero con cuidado, con mansedumbre, con reverencia, con humildad, porque nosotros podemos reconocer que nosotros éramos los principales deudores de ese sitio. Y que lo único que yo conozco es gracia. Si yo conozco algo, si yo he sido salvado, si yo he sido perdonado, si yo me puedo ir en paz hoy a mi casa, solo es por Jesús. No por nada que hay en mí. Mi tendencia es ser como Simón. Recordemos a nuestro buen, dulce, exquisito, generoso Salvador. Lidiemos bien con la culpa. Terminemos con esa deuda. Confiemos en Jesús.